Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café en su sección Lo necesito en Internet. Sé que no he traído muchos stream y café de este tipo, pero hay unas prioridades en el canal que tienen que ver con relatar la historia de la Tierra, que para eso tenemos el canal principal. Y aquí, en este canal secundario, pues voy a tratar lo que es Stream y Café. Prácticamente el título lo dice todo, creería yo, y es que Stream y Café es un stream que hago en Twitch. Al finalizar esto se convierte en un video que subo al canal de YouTube. Es un stream con café. Y la segunda parte del nombre de esto, que se llama Lo necesito en Internet, es porque son cosas que quisiera ver yo en el Internet. Una serie de palabras que quiero decir, que quiero expulsar, que quiero expresar de alguna manera y que las necesito en Internet. No tiene gran ciencia el nombre, pero bueno. Acabé de almorzar y mientras descansaba un poco de las actividades diarias, la cuestión está en que me puse a ver videos cortos en diferentes plataformas de un periodista en Gaza que en vivo y en directo tiene que dar la noticia de que su familia fue asesinada. Yo no sé si este video lo vayan a censurar, voy a hablar de temas sensibles, voy a hablar de temas complicados con respecto a la censura del Internet y al Internet eh, rosa que se quiere imponer en la sociedad, pero creo que de estos temas tenemos que hablar, ¿sí? O en mi caso, de estos temas tengo que expresar mi inconformidad, ¿no? Pero va a ser de todo un poquito, porque yo me considero una persona muy reflexiva en ciertos aspectos y también me preocupa en cierto grado el tema de la muerte, ¿sí? O sea, más allá de la muerte física, el simbolismo o el significado que hay de la muerte, ¿no? Nadie específicamente sabe qué pasa después de este plano, nadie sabe qué pasa después de la vida, ¿no? Y algunos acuden a religiones, algunos acuden a la ciencia, algunos acuden a la imaginación incluso. Pero bueno, ¿por qué inicio con esto de la muerte y por qué inicio con esto antes de hablar del periodista? ¿Por qué inicio por la cuestión de la muerte y el simbolismo que hay detrás? Nadie sabe específicamente si al terminar esta vida nos vamos a encontrar con el Dios en el que creemos o vamos a entrar en una vida eterna o vamos a subir al cielo o a ir al infierno. Bueno, yo soy de las personas que piensa que al final algún tipo de ente, algún tipo de ser, no lo llamemos Dios, va a preguntarle a uno cómo fue la experiencia de estar vivo. Tengo la sensación de que algo en relación a eso va a pasar. Claro, podría ser pesimista como gran parte de la humanidad y decir, no, se apagan las luces, se acabó el cuento, sí, solo era disfrutar de esto y ya. Pero no, para mí la vida tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un significado, ¿no? Algo que tenemos que comentar de alguna manera y exceptuando que en la vida misma tenemos que actuar y tenemos que buscar el bien y buscar de alguna manera el mejorar en algo el mundo en el que habitamos. El hecho de pensar que hay un ser o pensar que hay una serie de seres porque no sabemos cuántos son,
que en otro plano de existencia, en otro momento de este largo camino que no sabemos cómo termina, le preguntan a uno cómo fue la vida, ahí va el título de este stream, y al final tú qué dirías, ¿no? Al final de ese recorrido, ¿qué dirías sobre los seres humanos? ¿Qué dirías sobre la vida? ¿Qué dirías sobre tu familia? ¿Sobre la sociedad en la que viviste? Y claro, tienes toda una vida si no tienes ninguna dificultad a lo largo de esa experiencia de vida, tienes todo un tiempo para reflexionar sobre eso. Sí, o sea, tienes toda una vida. Sí, si tenemos la suerte de envejecer, de llegar a viejos, pues tenemos toda una vida para pensar esa respuesta, porque claro, nos puede ganar en cierto sentido la emoción en algún momento, ¿no? Nos puede ganar la emoción del instante que estamos viviendo y, por ejemplo, que las noticias de conflictos bélicos, la noticia de guerras, de trata de personas, de migraciones obligadas, de hambrunas, de cualquier cosa nos puede ganar la emoción de ese momento y la respuesta podría llegar a ser muy negativa, ¿no? Por ejemplo, analizando estas dos noticias de un periodista en Gaza que anuncia que su familia fue asesinada en un ataque de Israel. Entonces, la cuestión es que nos podría ganar en este momento y dependiendo de la inclinación política, religiosa, humanitaria que uno tenga, pues uno podría tomar un bando o tomar otro bando. Pero sí me gustaría que ese, al final, ¿tú qué dirías? Fuera muy bien pensado, si fuera muy bien pensado y fuera tratado con tiempo. Yo estoy preparando un podcast que sale este domingo en este canal específicamente, que se llama El Cazador y Recolector de Historias. Y pues voy a hablar específicamente de Homo sapiens, de la especie humana. Para mí la especie humana es maravillosa. Todo lo que ha logrado la especie es asombroso, es algo de admirar, es algo de valorar, ¿no? Pero claro, dependiendo de lo que uno mire de la historia, le parecerá asombroso o le parecerá abominable, horrible, etcétera. Porque claro, a lo largo de la historia han existido guerras, a lo largo de la historia han existido masacres, han existido una serie de, de situaciones difíciles, de personajes horribles, y eso podría tachar de alguna manera la respuesta que uno tenga a ese qué dirías al final, ¿no? Cada quien irá armando su propio qué dirás al final, ¿no? Cada quien lo irá armando con lo que para él o para ella es importante. Y no vengo aquí a decir tampoco cuál es mi final, ¿no? Cuál es lo que yo quisiera decir al final, porque eso todavía lo estoy pensando, todavía lo estoy viviendo. Sí, llegará el momento en el cual tenga que dar esa respuesta imaginando que después de esta vida hay algo más allá. Pero como inicié, no sabemos específicamente cuál es el final. Me gusta soñar con que hay un después. Y hay un después en el cual uno reflexiona sobre lo que fue uno, lo que hizo uno y lo que finalmente dejó.
Claro, eso también podría llegar a pesar un poco en la conciencia, ¿no? O sea, si en realidad fuera de esa manera y no con el sentido de que el Dios, el ser que está más allá o los seres que están más allá nos van a juzgar. No actuar en relación a me van a juzgar después por lo que tenga que decir, entonces voy a hacer lo mejor, lo más bueno que pueda. No, no, no en ese sentido. Si nadie lo va a juzgar a uno al final. Lo que uno va a decir al final es lo que interesa. No que lo juzguen a uno y, ay, sí, te vas a condenar en el infierno, te vas a ir al cielo, fuiste bueno, entonces hiciste nada. No, eso es basura. Lo que interesa es lo que uno se llevó finalmente en el corazón, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, con lo que llenó su ser, ¿sí? Y, entre comillas, eso podría llegar a pesar muchísimo. Si pensamos que nos van a juzgar, vamos a actuar bien o vamos a actuar mal, independientemente, pero al final la tranquilidad con la que llegue uno dependerá de lo que uno hizo en vida, ¿no? Pero bueno, esas dos noticias me hicieron abrir este espacio para, para pensar en ese conflicto que hay internacionalmente, para pensar en los conflictos que hay al interior de las sociedades, incluso al interior de cada uno de nosotros. Cuando decimos que nuestra religión es la única religión que vale la pena, por ejemplo, que la iglesia a la que asistimos es la única iglesia, o la mezquita, o la estupa, bueno, que lo que es nuestro es lo correcto. Así, pasando por encima de todo el mundo, y viéndolo al final del camino, al final, cuando uno ya se va de acá, no va a quedar Israel, no va a quedar Palestina, no va a quedar América, Europa, no va a quedar nada de eso, no va a quedar Asia, no va a quedar las fronteras, ¿sí? Van a quedar simplemente el hecho de que tú y yo y todos los que van a morir finalmente fueron seres humanos que habitaron la tierra. No va a importar, no, es que yo estuve en esta parte de la tierra, no. Tú fuiste un humano, ¿sí? Y como humano, ¿qué hiciste? No con el ánimo de juzgar, sino de saber qué hiciste, ¿no? No, yo, eh, no sé, eh, yo fui estudiante de psicología específicamente, después me dediqué a la creación de contenido, a intentar ser reconocido socialmente en redes sociales y lo logré, no lo logré, todavía no lo sé porque estoy en ese trabajo. Eh, Expresé mi malestar con las guerras, expresé mi malestar contra el odio que hay en la humanidad, eh, expresé mi rechazo al uso de las armas y al uso de la violencia. Bueno, sí, hice lo que pude para ayudar a personas que tenían enfermedades mentales, etcétera. Fui una persona que tuvo una enfermedad mental, lo que sea, sí. Y bueno, el canal principal de este proyecto busca contar la historia de la humanidad y aún no he llegado a los humanos. Todavía hasta ahorita estoy contando la historia de la Tierra. Voy en el Jurásico, la era de los dinosaurios, ¿no? Entonces, claro, cuando llegue por allá, y no, imagínate que antes de que llegáramos los humanos a la Tierra había dinosaurios, ¿sí?
¿Y cómo supieron que habían dinosaurios? No, pues escarbando la tierra se encontraron los huesos mineralizados y tal, 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 tal. Y todo lo que uno pueda llegar a contar de la asombrosa experiencia de que fue ser un ser humano. Sí, claro, yo incluso que existan universos paralelos, que existan universos, no, y los humanos y nosotros en el universo paralelo X, o en el universo X, llegamos a descubrir esto y descubrimos aquello, hicimos esto, hicimos aquello. Y claro, llegará también su momento de decir, cometimos este error, se asesinaron a estas personas, se murió esto, luchamos por recursos vitales, luchamos por recursos que no eran tan necesarios, ¿no? Hubo gente que acumuló dineros, ¿sí? Eh, etcétera. ¿Qué era el dinero? Finalmente, ¿qué era el dinero? Papelitos que nos daban la certeza de que teníamos algo, ¿sí? Pero finalmente nada de lo que supuestamente teníamos llegó a este plano de existencia, ¿no? Lo único que llegó fue la historia que uno contó. Yo estoy en la construcción de ese relato, ¿no? Sentarme, no sé. A veces pienso que puede llegar a ser la idea que yo tengo de Dios, ¿no? Ir caminando con Dios y contándole, no, tal, tal. Que no es omnipresente, ni omnipotente, ni nada, sino que es otro ser por allá en otro lado que habitó otro lado y quiere saber qué fue lo que fue los humanos y lo único que tiene para saciar la curiosidad de lo que fueron los humanos fue los relatos que los humanos le van a llevar a él. Creo que no es nada más, ya estoy alargando este stream. Solo quería expresar eso, solo quería expresar esa idea, ¿no? Y al final, ¿tú qué dirás? Al final, ¿tú qué dirás? No con el ánimo de que te vayan a juzgar y entonces por eso tienes que maquillar tus respuestas ni nada, ¿sí? Simplemente la persona que tu interlocutor simplemente quiere saber en qué ocupaste la mente, en qué ocupaste el corazón, en qué ocupaste el cuerpo. Y claro, no solo es ver lo positivo y entonces olvidarse de que lo negativo existe, ¿no? Es una mezcla de todo eso, ¿no? Y bueno, si alguien llega a ver este contenido, dígame. Y al final, ¿tú qué dirás? Nos vemos pronto.